Examen primer parcial comparador de temperatura, integrado por Mañón Cedillo, Kenneth Naim y Sánchez Espinosa Paloma Fernanda. El objetivo de este examen es diseñar un circuito y código para dos sensores de temperatura diferentes y obtener la temperatura de ambos sensores en grados centígrados, la diferencia de temperatura en las mediciones de ambos sensores e identificar qué sensor registra la temperatura más alta. Para esto necesitaremos un sensor de temperatura DS18B20, un sensor LM35, un Arduino, jumpers, protoboard y resistencias de 4.7 kiloohms. Buenas tardes, nosotros vamos a explicar nuestra práctica del examen, que es poner dos sensores, un LM35 y un sensor DSB1820, dos sensores de temperatura y comparar su diferencia. Bueno, como primer punto, pues incluimos las librerías. En este caso conectaremos para el DS18B20 OneWire y Dallas Temperature. Luego definimos los pines. El pin para el LM35 va a ser una entrada analógica en el A0 y para el DS18B20 un pin 2 que es digital. Y definimos el voltaje de referencia, que en este caso lo conectamos a 5 volts. Luego, ya que pusimos las librerías, vamos a obtener las temperaturas del LM35. Leemos el valor del convertidor analógico digital, luego convertimos el voltaje de referencia, que en este caso son los 5 volts, sacamos esta fórmula para sacar nuestro voltaje y por último lo multiplicamos por 100 para convertirlo en la temperatura en Celsius. Eso es en el caso del LM35. Luego iniciamos nuestro monitor serial y leemos la temperatura del LM35 con esta variable y la del DS18B20. Luego imprimimos los resultados de las temperaturas y luego calculamos la diferencia en Celsius. En este caso, pues la temperatura del M35 menos la temperatura del S18B20, imprimimos su diferencia en Celsius. Luego comparamos cuál es la temperatura más alta con una secuencia de ifs. El primer if dice que si el LM35 su temperatura es más alta que la del DS18B20, va a imprimir el sensor LM35, registra la temperatura más alta, y en el caso si fuera lo contrario, pues imprime que es la del DS18B20, o si la temperatura es igual en ambos sensores. Y por último ponemos un delay de 2 segundos para que inicie la próxima lectura. Aquí podemos ver en la salida del monitor serial pues nuestros resultados. Aquí se ve la temperatura que nos salió de 24.71 grados Celsius y la del otro sensor salió en 24.12 y su diferencia que es aproximadamente de 0.5 grados Celsius. Y ya nos dice que el sensor LM35 registra la temperatura más alta y así sucesivamente. Eso sería todo por parte del colegio. Yo en este caso voy a presentar lo que es la parte de la conexión y cómo está conectado en este caso el LM35 y el otro sensor que es el DS. De esta manera, cómo está conectada primero uno, aquí como vemos la parte de la patita del medio, que es esta, la del color verde, está a la parte de lo que es el Arduino, como bien lo vemos. Es la patita a 0 y el cablecito rojo está alimentando lo que es la corriente de 5 volts y el amarillo la parte de lo que es el GND, que es la tierra. Aquí por sí solo, como tal lo acabamos de visualizar, se está marcando una temperatura en este caso distinta. Posteriormente el otro sensor, que es el sensor DS18B20, que es el de acá, veamos tantito, es este. Primero tenemos lo siguiente: el cable negro, que es este, está conectado a la patita de acá, la cual es la de 5 volts. Posteriormente el cablecito rojo es este es el negativo y el rojo es el positivo, que está alimentando 5 volts. La patita del medio, que es la parte del digital, está con una resistencia de 4.7 ohms, que es la patita del medio. ¿Esto en qué nos ayuda? En que nos brinde de esta manera la diferencia de temperatura. Posteriormente en el Arduino las conexiones están de la siguiente forma. Aquí puenteamos lo que es el cable azul para lo que es el GND y el morado para lo que es el volt. En este caso aquí están puenteando de un lado a otro, que es el rojo puente al GND y el blanco lo que es la corriente. Aquí están haciendo los puentes para que aquí se detecte corriente, así como de esta manera también está detectando
puenteamos de esta forma para que se detecte la corriente acá. Una vez puenteando ambas partes, no importa si está conectado aquí o solamente acá, ambas partes, estas dos terminales como estas dos, tienen la corriente por sí sola. Y aquí por eso nada más conectamos lo que es este cable, que es el color gris, que es la parte del digital, para la patita de medio, junto con la resistencia de 4700 volts. Y en este caso el código, como lo comentó mi compañera Paloma, y está en funcionamiento y nos está marcando la diferencia entre un sensor y otro y cuál es el más alto. En este caso, por ejemplo, la temperatura es del LM35, siendo este el más alto. De esta manera, al tocar el sensor LM35 se está viendo cómo se ha cambiado de temperatura gradualmente de esa forma. Esto pues estamos haciendo la comprobación de cómo al momento de que el mismo se toca un sensor, el distinto cambia. En este caso la temperatura del otro sensor, del DS18B20, puede ser un poco elevada. ¿Por qué? Porque como queda la resistencia literal pegada a unos escasos milímetros de lo que es el sensor, puede en este caso por eso incrementar su temperatura, como lo acabamos de ver. Y ahorita al no tener una presencia humana vaya de esa forma, se está visualizando de esta manera. De esta manera, al tocar el otro sensor, que es el DS18B20, se va cambiando la temperatura de ese sensor, ya que en este caso el LM35, como no tiene ningún toque humano, se está variando la temperatura. Esto se debe a lo mismo. Al no tener en este caso una presencia, se mantiene una temperatura del ambiente o estable. Ahora explicaremos a grandes rasgos cómo es que funciona. Bueno, el sensor LM35 mide la temperatura en grados centígrados, convirtiendo la temperatura a voltaje de 10 milivolts por cada grado centígrado, que luego es leído por el pin analógico del microcontrolador. El LM35 tiene un comparador interno que compara, el voltaje de entrada y la salida de la resistencia, dándonos así la lectura de la temperatura. Por otro lado, el DS18B20 es un sensor digital que comunica directamente la temperatura en grados centígrados mediante un protocolo de un solo hilo, One Wire. Como ya habíamos visto, este protocolo de comunicación solo necesita un cable, nuestro pin de datos, además de la tierra. Ambos sensores permiten leer y comparar sus valores en la consola, mostrando la diferencia entre ellos y cuál registra la temperatura más alta. En conclusión, aunque tuvimos temperaturas similares, estas no fueron exactas o iguales. Las temperaturas pueden variar por varias razones. Pueden ser por precisión del sensor. Los sensores pues tienen un margen de error que pueden causar pequeñas diferencias. Por las condiciones ambientales, el ruido eléctrico también influye. Eso puede causar interferencias en el circuito o afectar las señales de los sensores analógicos como el LM35, o el tiempo de respuesta, que también tienen un tiempo de adaptación a los cambios de temperatura, lo que puede causar variaciones momentáneas.